Espíritu de Cristo, podemos ver y probar tu buena voluntad. Gracias, Dios, por esta mañana y que seas tú permitiéndonos en este momento, que seas tú en medio de nosotros, Padre. Te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por este día en el poderoso nombre de Cristo. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, pues Lilian, nada. ¿sonó algo? ¿Será Juan? No, Sara, no. Ah, es que me parece que había sonado algo. Sí, yo también Es una grabación que Es dice la que se grabación. está grabando. Ok, ya entiendo. Pues hoy, esta mañana, leyendo y compartiéndoles lo de Macintosh, precisamente como su merced decía en la oración, glorificamos a Dios. Fue maravilloso cómo a través de la palabra, nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hizo fue para glorificar a Dios. Todo, absolutamente todo para gloria de Dios. Ujú. Y esa parte de María y de Marta y Marta, sí, Marta y María, las hermanas de Lázaro. O sea, cuando uno lee esa parte, uy, o sea, yo decía esta mañana, sinceramente, yo decía, Padre, tu palabra es viva porque yo sentía ese amor cuando iba leyendo, era una cosa espectacular. O sea, era tan grande el amor que sentía que pues bueno, nosotros a veces tenemos nuestros sentimientos que a veces sobrepasan como de nosotros como personas humanas, ¿no? Pero Ujú. también está ese sentimiento espiritual. Y yo esta mañana leía eso y de verdad que me llegó un amor, que la voz se me quebró un poquito haciendo el audio. Cómo Jesucristo los amaba a ellos, era una cosa impresionante. A Lázaro, a María, a esa familia como tal. Sí. Y cómo con toda la paciencia, pero todo para gloria de Dios, porque él muy bien decía ahí, él decía, esa enfermedad no es para muerte, y todo es para gloria de Dios, y pues así fue como fue ocurriendo todo el proceso, y después él muy calmadamente fue hasta allá, pero él siempre los tenía en su mente, ¿sí? Él siempre los tenía en su mente, y lo más maravilloso es que ellas tampoco se rindieron, ellas confiaron plenamente en ese amor. Y eso, no, eso hoy para mí fue algo maravilloso porque como hablábamos con Juan y con Charo la vez pasada también, que leyendo todos estos escritores, o sea, Dios sabe cómo hace sus cosas perfectamente cuando nos quiere dar a conocer la profundidad de su palabra. Y nosotros ver a todos estos escritores, instrumentos de honra, escribe cada uno en un tiempo diferente, con una pluma diferente, con una forma de ser diferente, pero un sentir igual. ¿M? Y cómo esa palabra se vivifica además ahora con nosotros. Entonces, cuando se iba viendo Filipenses, se iba viendo, por ejemplo, la gran nube de testigos, se iba viendo Macintosh, entonces, cómo Dios en cada cosa, yo decía, Dios mío, es que es increíble cómo cada cosa casa y cómo se iba desarrollando cada, cada versículo con cada uno de ellos. ¿M? Entonces, pues simplemente yo le doy gracias a Dios y como decía Sara en la oración, la gloria y la honra porque tenemos esto disponible, esta gracia, esta bendita salvación a través de Cristo, que es lo que verdaderamente nos hace libres. Que ayer hablábamos con Juan, o sea, nosotros tenemos libertad. Nosotros somos libres, o sea, lo sentimos y nos sentimos tranquilos con eso, porque finalmente no estamos dependiendo de nadie, ni de alguien, no, solo única y exclusivamente de Dios.
de Dios y su palabra, y sabemos que su palabra es Cristo vivo. Entonces eso ha sido maravilloso para mí estos días porque leer, por ejemplo, como en Filipenses, en Segunda de Timoteo, cómo escribe Pablo esas palabras tan bonitas como en el viento me abrazas. Y yo decía, Dios mío, qué cosa. O sea, todas esas palabras que le llegan a uno, en el viento me abrazas. Yo le decía a Juan, uy, eso a mí me encantó. Entonces, todas esas cosas también de ver cómo ese amor de Pablo a Timoteo como un hijo, y eso que Pablo no tuvo hijos, pero él sabía cuál era el amor de un padre hacia un hijo. Él lo sabía y lo sentía con Timoteo. Entonces, ver ese amor allí, ver estos escritos, cómo vemos ahí el amor de nuestro Señor Jesucristo y todo para la gloria y honra de nuestro Padre, de Dios, y cómo se desarrollan todas estas cosas, pero todo para la gloria de Él y para nosotros también perfeccionarnos en su palabra, ¿no? Para nosotros profundizar en su palabra especialmente. Y Dios es feliz que nosotros lo hagamos. Dios es el más feliz y gozoso que nosotros lo conozcamos a Él más en la profundidad, porque realmente es eso. Él lo que quiere es eso, que lo conozcamos a Él. Y nuestro Señor Jesucristo está allí sentado a la diestra de Él, pero igual Él ahí está en movimiento, o sea, Él está en servicio para nosotros, con nosotros, o sea, constantemente. Y cómo también ver esa parte de expiación y de intercesión, porque Él siempre está intercediendo por nosotros, como abogado nuestro. Entonces, ¿pero por qué? Por amor, o sea, todo por amor. Espera un momentito. Sí, Es maravilloso ese pasaje que estaba refiriendo Sandra, pero quiero que continúe y termine la exposición. Sigue, Char. Bueno, estaba diciendo que estabas haciendo una exposición, muy bonito lo que estabas comentando referente a Marta y María, ¿no? Porque realmente Marta estaba afanosa. ¿Y quién no está afanoso en este día a día? Si realmente el mundo te va robando por todas partes. Y sin embargo, ¿cómo es a tener en cuenta la relación de, o sea, cómo María se sienta, ¿no? O sea, qué deseo y qué anhelo tan bonito de lo más profundo te provoca eso de sentarte a los pies, ¿no? Y, y darle la gloria precisamente para gloriarle, ¿no? Me encanta porque realmente me toca mucho, ¿no? Porque es que es cierto que en el mundo te lleva a ese afán y estar, ¿sabes? Afanosa como estaba Marta, que realmente lo que estaba era sirviendo a los invitados. Pero Jesucristo le dice, no, estás afanosa y no hace falta que María ha escogido la buena parte, que es estar ahí sentada a sus pies, ¿no? Esto es para su gloria, ¿no? Como estabas diciendo, es realmente lo Sí, que... es maravilloso, porque ahí yo la verdad he estado decantando este libro de La nube de testigos, y para mí es un escrito, ha sido impresionante por la razón para mí es como te redarguye, ¿no? Y es darte cuenta o darse uno cuenta de lo idiota que es a veces, o sea, de lo estúpido, no sé cómo decirlo, Necio. del ciego, necio. ¿En qué sentido? En que te pone entre la espada y la pared, o es o no es, o crees o no crees. Entonces, y cuando ya uno se da cuenta lo grande que nosotros tenemos de este llamamiento, digo, Dios mío, o sea, ¿qué he hecho? ¿Cierto? ¿Qué he estado haciendo? Yo creo que eso nos confronta a cada uno y es como decidir realmente por Dios, porque es que ese escrito está, a mí me ha llegado al fondo, tanto que ayer compré el libro
lo conseguí a 4 euros. Entonces lo compré digital, compré el modo lectura, pero ya lo estoy pasando, ya tengo las primeras 200 páginas que se las voy a compartir a Juan, para que en el momento que Dios le muestre, pues lo continúe, podamos tener todo el libro, porque eso ¿Pero para está en mí, inglés? sí, está en inglés. Está Ah, en inglés el original, es el original del libro. O sea, y está, lo que pasa es que al comprar el libro está como foto, ¿sí? El libro sí, sí, es sí, foto. sí. Entonces yo lo que hice fue dividirlo en 2 partes, porque son 400 páginas. Y está, pues se lo voy a mandar a Juan en 2 pedazos, como las primeras 200 páginas en 2 partes, para, porque me ha bendecido demasiado. O sea, es como tomar decisiones en la vida de uno y decir, ya es suficiente toda los años, ¿no? Es como estar por el desierto 40 años dando vueltas en lo mismo y decir, ya basta, ya, lo único que Dios espera es que yo, ¿cómo me hago entender? Decida uno experimentar ese llamamiento de Dios, o sea, eso que Dios nos ha dado a nosotros que fuimos escogidos, porque no somos muchos, somos muy pocos. Entonces es como decir, ya está bien, ¿verdad? Ya está bien, ya decido y ya permito, o sea, vivirlo. Porque hay algo que también muy lindo de parte de Dios, y es: nosotros somos amados, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Bueno, todo lo que nosotros hemos aprendido ya lo tenemos, indiferente de que yo lo experimente aquí al 20, al 30, al 40 o al 70%, ¿sí? Es como eso, o sea, ya tenemos todos el 100%, ya lo tenemos. Lo que Dios también quiere es que nosotros experimentemos más, o sea, es decir, comprobemos su buena voluntad, agradable y perfecta aquí en este plano, podamos hacerlo a Él nuestro todo, o sea, nuestro todo, pero sobre todo tener esa relación íntima, esa relación real, honesta, pura, franca, eh, para comprobar su voluntad, porque ya tenemos todo eso, pero no siempre comprobamos su voluntad precisamente por nuestra doble naturaleza. Y eso es lo que me ha fascinado. También ver que somos parte del cuerpo único, que eso es algo que no lo debemos perder de vista, que el cuerpo único de Cristo, es decir, no hay otro cuerpo, hay uno, que es el que nosotros pertenecemos. Las otras son compañías, grupos o creyentes de otras esferas de bendición, pero eso también en este libro quedó súper claro, igual en lo que habla Wells también en Efesios, pero es otra cosa que yo decía, Dios mío, es tan alto que cómo puede ser que uno elija por las cosas de la vista y no por las cosas de la fe. Y otra cosa que me he estado también considerando es se me perdió el hilo. Se me perdió el hilo. Ah, ya. Que Dios tiene el absoluto control de todo. Eso es algo importante de tenerlo en cuenta siempre en cada cosa. ¿Por qué? Porque ahorita, digamos, ahorita está en el mundo, está toda esta información de lo que va a pasar en el 2026, que va a venir el mundial y que va a venir
otra ola de parecido al COVID, que va a ser esa gripe, no sé qué, H3 y demás, y todo el mundo anda con esa conspiración, y eso lo que hace es poner a la gente en estado de miedo. En fin, hay todo esto, ¿cierto? Entonces, pues ayer que hablaba con Juan, que fue para mí una gran bendición hablar con él ayer, porque de alguna manera, hola Juan, Hola. Bueno, ¿cómo estás? bueno, Estaba diciendo, estaba esperando por las 4, pero ahora no sé, me puse a pensar, a lo mejor son las 4 en Italia, y ahí entonces fui a ver y veo que habéis comenzado ya Sí, hace 20 minutos o 25 minutos. es que eran las 4, a mí se me olvidó decirte 4 nuestras, 3 tuyas. Yo lo pensé también, pero como no me había fijado si había o no aquí alguna nota de que ya hubieseis comenzado, pues estaba a esperar a las 4, y ahora por acaso dije, bueno, voy a ver, es probable, y veo que la reunión ya ha comenzado. Bueno, genial. bueno, Estaba, genial. Sí, pido Juan, disculpas. no, para nada. Estaba diciendo que fue una bendición haber hablado contigo ayer. Fue para mí muy, muy agradable, muy, no sé, porque estaba hablando que lo que hablábamos de que Dios tiene el control de todas las cosas, y es algo que no podemos perder de vista jamás. Es decir, día a día tenemos que tenerlo en la mente, saber que Él tiene el control de todo, de nosotros, los que ya estamos con Él, de las personas incrédulas, de las cosas que pasan en el mundo, de absolutamente todo. Entonces, al nosotros poner eso primero, o sea, decir, Dios tiene el control de toda la situación, automáticamente los miedos y todas estas cosas, conspiraciones que están pasando, pues se disuelven. O sea, quedas tú otra vez en la paz y en la tranquilidad. Entonces, son cosas que de alguna manera todo el tiempo hay que tenerlo presente. O para mí, como estar recordando estas cosas de que Dios tiene el control, de que ya está, que es parte de este plan de redención, todo esto que está pasando tan rápidamente. Entonces, íbamos ahí, Juan. Lo que pasa es Sí. que antes de que te conectaras, les estaba compartiendo el audio que hice esta mañana, que fue un amor. Uy, yo les decía, o sea, yo decía, Dios mío, qué amor cuando María y Marta fueron y Jesucristo les dijo, esta enfermedad no es para muerte, pero Él ese amor que les tenía a ellos, y además ellas creyeron además, ellas creyeron en Él y estaban ahí firmes, pero como le decía a Charo y a Sara, uy, yo sentí esa palabra tan viva en ese momento que se me iba quebrando la voz un poquito cuando estaba haciendo el audio, a pesar de que tengo gripa. Pero fue una cosa maravillosa porque, como les decía, todo para la gloria y honra de Dios, ¿no? Porque todo, absolutamente todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue para gloria y es para gloria y honra de Dios. Y leer, por ejemplo, como el lebrillo, que yo pensaba que el lebrillo era como un animal, no sé, no, el lebrillo, que es cuando él mete el agua ahí, yo me imaginaba ese amor de él metiendo el agua, poniéndola allí, quitándose la toalla y lavándole los pies, secándoselos con él. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ese es el amor de Dios y eso nosotros lo tenemos disponible a todo momento, porque es allí donde nosotros vamos a lavar y Él nos lava los pies a nosotros. Él se inclina, o sea, imagínense todo lo que Dios nos está pasando, nos está mostrando, todo este tesoro que Él nos está llevando. Y pues eso les estaba comentando anteriormente antes de que tú te conectaras. Juan, otra cosa. Bueno, imagínate que compré el libro de la nube de testigos, lo compré ayer y me costó 4 euros.
Entonces, 4 euros. sí, Pero entonces, digital. digital, claro, digital. Entonces lo estoy, mejor dicho, en Google, ¿cómo se llama eso? Google Play, hay una opción de que tú puedes comprar un libro para leer. O sea, no lo puedes compartir. Entonces lo que hice fue sacarlo todo en pantallazos y ya te armé un PDF. Las primeras 200 páginas ya lo hice, ya lo armé. Para cuando Dios te ponga la inspiración, poderlo continuar, porque está completo, es el original, es el libro original. De hecho, estuve mirando el libro original y no está, es como si hubieran cogido la foto, le hubieran tomado foto al libro original. ¿Sí me voy a entender? O sea, así hubiera comprado yo ese libro para tenerlo en digital. No se puede transcribir, es un libro, es una foto del libro original. Sí, te lo voy a mostrar para hacerme entender. Un momentico, aquí les voy a compartir la pantalla. Mira, es este. Entonces acá lo tengo en fotos y aquí ya lo tengo. Por acá tengo la Biblia. Aquí tengo la primera, las primeras 200 páginas. Ya las tengo acá, mira. ¿Y cómo vas haciendo? ¿Una fotografía por páginas? Sí, no, ya, este ya es un PDF, Juan. Este ya es un PDF que son las primeras 200 páginas, que ya lo tengo acá listo para enviártelo. Y esto lo estoy transformando en Canva. En Canva, mira, acá. Lo que hice fue, este es el trabajo que estoy haciendo, de colocar cada hoja en Canva y mandarte a ti voy en la página 352, ya casi termino. Mira, para que lo podamos tener en PDF, en 2 partes, una de 200 y otra de 200, porque el libro tiene 200, ¿qué? El libro tiene 462 páginas. Entonces, Genial. Vamos a sí, ver. maravilloso, maravilloso el poderlo tener. Es un libro que les estaba compartiendo a Charo y a Sandra, que para mí ha sido de una gran bendición, de una gran apertura este libro de la nube de testigos, o sea, me ha puesto o sea, no sé, ha habido ahí no sé, se ha energizado en Este mí. momento es como cuando cada uno como que, o sea, Dios ahí y quítese dice, todo y mire. O sea, en ese Sí, momento, como cuando yo les contaba a ustedes que escuché, que leí una enseñanza que nos envió Juan, que me parece que era de Adán y Eva, bueno, algo así, de estar desnudos ante Dios, desnudos. Y yo ahí inmediatamente yo decía, sí, Dios mío, ¿qué es es esto? Automáticamente, pero eso fue. como Y a eso que partir te de ahí, dio a el a velo de partir alguna de manera, ahí, la venda. sí, exacto. algo chévere, algo que a veces es difícil, ¿no? Uno de compartir, ¿no? Lo que Dios, cuando Dios trabaja con uno de manera individual, a veces es difícil hacerlo entender, es difícil. Entonces, pues ahí está, Juan, para cuando Dios te inspire. Sí, Cuando ese libro es genial porque además, como está a las puertas de las Escrituras, el libro de Génesis, pues ver las 2 decisiones que todos los hombres y mujeres que llegan a este mundo tienen que tomar. Una, ciertamente, presentar el Cordero sustituto, porque hay una cosa en ese libro que es fabulosa, y es que nuestro Dios, siendo santo, justo y bueno, tuvo que decir a los 2 hermanos exactamente lo mismo. Y los 2 eran muy conscientes de lo que Dios había dicho, ¿no? Y ciertamente uno ofreció conforme lo que Dios había dicho y el otro quiso presentar, pues de su propia imaginación, lo que parecía a él, a sus ojos, que sería lo mejor.
Y esto sigue ocurriendo hoy en día. Las escrituras ciertamente son muy claras. ¿Es el tal camino de Caín o es el camino de la justicia? Y la justicia divina que tiene que venir a través de un sustituto. Esto continúa a ser igual hoy en día. Y es hermosísimo cuando por fin alguien llega a la conclusión de que somos incapaces, de que somos totalmente, no tenemos capacidad ninguna para gobernar nuestros pensamientos, para dirigir nuestras vidas. Ahí entonces entra este sustituto y es hermoso porque es el audio de Sandra de hoy, o sea, como en los momentos en que no sentimos nada, o sea, la mayor parte de las veces hay un sentimiento de la debilidad interior. Ahora, lo que es precioso es reconocer que eso, aguardando en la presencia de Dios, es para su gloria. O sea que, y es cierto, eso nos hace caer en un reposo que es maravilloso, que es verdad que ya no nos deja, que estemos como estemos, ya no hacemos caso ninguno. O sea, es en esa presencia, a través de la fe que sobrepasa hasta la presencia de nuestro Dios, decimos, porque es verdad lo que dice Mackintosh corresponde con lo que dice Charles Wells y Stuart Allen, y hay un versículo que es que nuestro Dios junto con la tribulación nos dará la salida, y no hay salida. Nosotros no debemos procurar el socorro. Nosotros debemos estar convencidos que en esa situación en que estamos, la gloria se la lleva nuestro Dios. Y él dice, tenga esa paciencia, eso hace con nosotros que tengamos cada vez más paciencia. Sí. Pero tenga la paciencia su fruto completo. Y su fruto completo ciertamente es que nos anula, o sea, estamos cada vez más anulados y más deseando que él se forme en nosotros. Y eso está por encima de sentimientos, y eso está por encima de todo. No hay circunstancia alguna en este momento. ¿Qué ocurría antes? Pues que como no teníamos esa felicidad y ese, el estado que nos hacían pensar que sería cuando hiciésemos todas las cosas conforme a lo que Dios quería, pues nos sentíamos miserables, porque siempre nos hallábamos en falta, cuando ciertamente esa es la circunstancia normal de nuestras vidas. Claro. Pero triunfar en las circunstancias normales de nuestra vida es mucho más fácil, es reconocer siempre en esas circunstancias que nosotros no somos capaces y menos mal que ha venido Cristo en nuestra sustitución. Porque es verdad, Él lo tiene todo bajo su control. No hay nada y ahí entonces es que estamos literalmente desnudos en su presencia. No le guardamos nada. Él conoce todo en nuestro interior y nuestro exterior y el ambiente que nos rodea y toda la confusión que hay en el mundo y la corriente tan enorme que es. ¿Cómo vamos a podernos quedar firmes, tranquilos y satisfechos si no fuese en Él? Y es hermoso, cada vez veo que no tiene nada que ver con el entendimiento, queremos comprenderlo todo, queremos asimilarlo. No, esto está por encima de nuestro entendimiento. O sea, Dios es sobrenatural, no es natural. Y es bueno que así sea, porque tiene ese poder. Ayer hablábamos también Sandra y yo y después con Sara, como no solo con los creyentes, sino con todo ser vivo, con todas las personas. Nuestro Dios tiene cuidado de ellas. De cierto, las de alguna manera soporta la vida de todos. Y si no, así ocurriría como Ananías y Zafira, que Dios retira su apoyo, Dios retira ese soporte y caen.
la tierra. Esto sucedería con cualquier animal, con cualquier cosa viva. Por tanto, Él está siempre sujetando todas las cosas por detrás, cuanto más a sus hijos. Y ciertamente los frutos suyos, el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, todas esas cosas recaen sobre nosotros. De ahí que ahora últimamente decimos no es lo que nosotros hacemos para Él, es lo que Él está Gracias, haciendo Padre. continuamente dentro de nosotros. Esto es maravilloso. Eso es maravilloso. No es lo que nosotros hacemos para Él. Él puede utilizarnos como utensilios suyos, Ujú. pero siempre, mismo cuando nos utiliza, es poniéndonos así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hemos Ujú. estado hablando de que una de las cosas que piensa el creyente es que tiene que estar siempre, siempre, siempre hablando la palabra. Eso no es verdad. Nada. No es verdad. Ujú. Ahí esa palabra avergonzarse que está en las escrituras, que significa realmente que no vamos a ser engañados. Eso es lo que significa. O sea, aquel que espera en Jehová no será engañado, no se va a ver desilusionado, sino que Él cumple todas sus promesas. Esa es la explicación de la palabra avergonzado. Hay una parte que dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo y de mí, prisionero suyo. Pero en el contexto que está hablando había una persecución muy grande hacia los cristianos, donde ciertamente una gran parte se volvió todo para atrás. Por eso estaba Pablo en prisión y había muchos que estaban a ser aprisionados y que ciertamente ahí sí que le está diciendo, quédate firme en las escrituras, no te importe, aunque se hayan ido todos para atrás, ciertamente. Sí, porque si nosotros, bueno, nosotros leemos Segunda de Timoteo, por ejemplo, normalmente una lectura así muy fugaz, pues simplemente podríamos decir, bueno, pero ¿es qué? ¿Por qué? O esto. Pero cuando profundizamos, que me encantan muchísimo estos escritores como Charles Wells, como Stuart Allen, como el mismo Bullinger, como de como esa luz del Espíritu les iluminó, qué era lo que estaba sucediendo precisamente en ese momento. O sea, como lo habíamos hablado la vez pasada, cómo morían terribles, es una cosa terrible. Entonces, claro, era, pues cualquiera no iba a quedar firme a menos que verdaderamente tuviera una fe, mejor dicho, inamovible, una base que no lo dejara mover, como decíamos con Juan, esa base tiene que estar ahí, una base cimentada, porque finalmente, como decíamos, el trigo se mueve para un lado y para el otro, pero la raíz no se mueve, la raíz está ahí firme y se mueve. Y yo me acuerdo porque cerca de la casa en Sicilia hay varios campos de trigo que siembran y cuando hace, además que se ve maravilloso, porque como son dorados y cuando viene el sol y hace viento, ay, eso se ve y claro, se mueven, pero casi caen al piso, o sea, frum, y después frum y después quedan ahí, o sea, firmes, sí, estáticos. Y además que otra de las cosas es que la palabra, o sea, la palabra de Dios y todo esto que Dios nos está mostrando es muy sencillo, es simplemente nosotros, cuando nosotros queremos profundizar en Él, como les decía antes, Él nos abre esa puerta de esa profundidad de su palabra de una forma maravillosa. Y así como me la ha venido mostrando, yo les puedo decir a ustedes que yo solo tengo, mejor dicho, agradecimiento y enamoramiento, como siempre he dicho, de Dios, porque es el amor que yo sé que Él me amó primero a mí, pero yo a Él lo amo, mejor dicho, para mí. No, yo todos los días digo, uy, a todo momento, porque es eso. Hoy hablaba con mi otra hermana y me estaba comentando algo que había sucedido con una amiga de ella
y me dice, ay, Liliana, entonces ella me comentó algo así de la palabra, una cosa así. Pero yo jamás en la vida le había respondido nada. Y me salieron unas palabras, pero que eso fue Dios. Así. Y ella se quedó, como decía, mire, Liliana, y es verdad, solo Dios le abre a uno la boca para hablar. Y yo le decía, sí, es maravilloso porque así es, o sea, no tenemos que estar, además que eso era una angustia, es una angustia uno ir a decirle a todo el mundo, crea, confiese. Eso es una angustia y una desilusión, porque finalmente la gente lo va a coger a uno de loco, de tonto, de mucho de todo, y finalmente esa no es la razón de ser. O sea, Dios quiere unos hijos de una forma que Él es el que nos está formando, Él y únicamente Él. Entonces, es nosotros dejarnos en esta nueva creación que ya está completa. Esa creación nueva está completa. Quiere el 100, como decía uno de estos artículos. Dios quiere el 100, no quiere ni el 100, quiere el 100 de nosotros. Y eso pues es maravilloso. Sí, es muy hermoso. Ahora estoy haciendo este estudio en Ezequiel y Ezequiel tenía que presentarse a los líderes de Israel, ¿no? Por los que había llegado a esa circunstancia tan horrorosa. Y Dios es muy claro, o sea, que solo hablaría cuando él, y muchas veces está con los líderes y está simplemente callado. Él no hace ningún comentario de nada. O sea, cuando nosotros, el Espíritu nos lleva a decir y a pronunciar cualquier palabra suya, es porque va a tener un efecto contundente de edificación y de consuelo a la persona que hablamos. Y eso lo reconocemos fácilmente porque sale de una manera natural. Pero ocurría cuando hacíamos el programa de embajadores y teníamos que hablar la palabra 4 horas todos los días. Y era la cosa más absurda que te puedes imaginar. Lo pasábamos muy mal. Teníamos que ir por la calle molestando a la gente y la gente, además, no creía a nadie. O sea, no hubo. ¿Qué dices, Charo? Escuchamos. Ajá. De 2 en 2, ¿no? De 2 en 2. ¿Perdón? Se te escucha pasito, Charo. Que ibais de 2 en 2, ¿no? Sí, vamos de 2 en 2, pero los otros 2 se quedaban allí mirando y no sabían para dónde ir y una cosa pésimo. O sea, ¿qué tiene que ver eso con nuestro Padre? O sea, vemos No, qué bueno es que siempre que haya algo que Dios nos esté utilizando, es maravilloso, es en el momento correcto, es de una elegancia preciosa y Él es el que te va a dar las palabras, que tú las tienes, por supuesto, pero te salen todas naturalmente y es efectivo y trae un consuelo y es como debe ser, así. O sea, pero qué absurdo pensar. Y es eso en el contexto de que no es lo que nosotros hacemos para Él. Eso es lo que quería hacer Caín. No admitía el sustituto, de manera que es este sustituto en ti. Y Él siempre está, como decía Sandra, limpiándonos los pies. Los pies es ciertamente lo que tenemos, las influencias de todo lo que nos afecta el vivir en este mundo. Pero Él dice, vosotros estáis completamente limpios, solo precisáis de limpiar los pies, esa influencia. Y esa influencia es continua, que nos lo está quitando. De manera que podemos estar apáticos, podemos estar cansados, podemos estar atribulados. Pero todo eso se evapora en su presencia. Y este es el tal poder de la resurrección. Se está evaporando siempre. De aquí hay una salud mental impresionante para nosotros. Sí. Yo me veo eso, yo me veo con una salud mental increíble, o sea, porque no hay angustia, no hay nada que no esté saliendo. No que no lo sienta de vez en cuando, pero me da igual, porque está saliendo
y renovándote. Y esto es renovarse. Es como ahora ha dicho, ¿no? Qué bonito que Jesucristo le dice, Pedro, Satanás os ha llamado para zarandearos. Pero tú cuando vuelvas, o sea, que vea a Pedro marcharse también, veo Pedro, pero tú cuando regreses, confirma a tus hermanos. Sí, pues eso, nuestras mentes se van para acá, para allá, se despistan, nos lo hace pasar muy mal a veces. El corazón nos engaña muchas veces, pero como ya está la raíz de Cristo fija en nosotros, es precioso porque después que se va ese viento se queda firme y inmutable. Y cada vez fortalecidos. Él está llevando a cabo en nosotros un fortalecimiento. Él dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. Por tanto, va llevando en nosotros una perfección, la notemos o no la notemos, porque es cierto, esto tiene una energía que nos va llevando a su presencia cada vez más. Antes teníamos una energía que nos hacía ir detrás de nuestros deseos mundanos. Ahora esa energía ha cambiado porque Cristo la que tiene es llevándonos hacia el Padre y en ese proceso hay un perfeccionamiento. Ay, ciertamente, es precioso verlo. Es precioso que ayer también hablábamos cuando dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. No significa que no pequemos, el pecado continúa en nosotros desgraciadamente, pero ya no lo hacemos propositadamente como lo hacíamos antes, porque antes no teníamos otra energía. Sin embargo, ahora no nos proponemos literalmente pecar, eso es. Y en esta nueva naturaleza no hay. Qué bonito, porque por un lado siempre nos está haciendo ver nuestra debilidad, nuestra capacidad inútil, y por otro lado esto lo que hace es agradecerle a Dios que nos haya cogido en sus brazos y nos lleve de gloria en gloria hasta que sea manifiesta en concreción nuestro estar fundidos juntamente con Él. Sí. Esto es lo que aguardamos. Charo, ¿tú ibas a decir algo? Sí, antes, ¿me oís bien ahora? Sí. Vale. Hablando de Pedro, me quedé reflexionando y pensando, precisamente la muerte de Pedro, ¿cómo fue? Según lo que se han explicado, es que él pide que se ponga boca abajo, que se le crucifique boca abajo. Y hay un versículo que refiere, pero no se entiende al 100% el que él pida. Pedro, por eso estaba preguntando en un momento dado si vosotros sabíais algo al respecto. Hay un versículo que dice que está en relaciones, Juan 18. En Juan 18, si queréis os lo puedo leer, creo que lo tengo por aquí. A ver si entendéis un segundo, ¿vale? Sí. Es que tengo esto del revés porque me estoy a la vez enchufada porque estoy sin batería y entonces os tengo aquí un poco de lío. A ver. Lo tenía donde. A ver. Aquí. Juan 18. Yo creo que es un versículo que dice, diciéndome de qué muerte iba a morir o algo Exactamente. Sí. Señor, ¿qué es? Jesús le dijo, sí, quiero que quede. Pero Jesús no le dijo que morirá, sino si quiero que él quede aquí hasta que yo venga a ti. No, esto no es. Que extendería sus brazos, que le atarían y no sé qué. ¿Os acordáis del versículo del que estoy refiriéndome? Yo creo que eso es al final que le dice que cuando eras joven, tú ¿Te te... acuerdas Sí, de sí, alguna palabra, exacto. Clara? Tú sabías dónde ibas, pero cuando eras anciano no vas a saber dónde vas y efectivamente tendrás las manos estiradas. Es que no se entiende bien el versículo de lo que está hablando Jesús, pero dice que eso Juan 21, 18. 18, ¿verdad? 21, Juan 18. 21, 18.
Vale, ahí es. Lo que pasa es que, déjame ver si estoy en Juan 21. Juan, Estoy en la... ¿Lo tenéis vosotros? sí, ya te lo leo. Vale, porfa. Juan 21, 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías Eso e es. ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá. Otro. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Y te ceñirá otro. Sí, espérate que acá solo me sacó el Juan Espera, te 19. lo termino yo si quieres. Te Sí, ceñirá sí. otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Hasta ahí, porque dicho esto añadió otras cosas. Sígueme. Entonces, yo quería preguntaros si sabéis sobre esto, porque es algo que yo he escuchado, pero no sé si tiene rigor bíblico. Sí. Yo me he hecho muchas veces esa pregunta. Lo que sí que he descubierto con algunos estudios que he estado traduciendo es que ciertamente en las escrituras no lo vemos, pero es verdad que hay documentos de la época, sobre todo con Josefo y otros historiadores, en el que relatan la muerte por martirio de los discípulos. Es verdad. Yo tampoco entiendo esos versículos, no entiendo nada, no he oído nada, ni de Charles Wells ni de nada, de que fuese crucificado boca abajo, esas cosas. Yo prefiero tranquilamente que el Padre no las explique, pero también recuerdo otro versículo, el discípulo que se queda anciano, o sea, que llega mismo a una edad anciana, es Juan. Hay un versículo, yo creo que es ese de Juan también, en que Jesucristo es cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y él dice, apacienta mis ovejas. Se lo pregunta como 3 veces, Pedro se queda muy triste porque le haga 3 veces la pregunta, le dice, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y Juan se ve que le seguía, que los seguía en aquella conversación. Y Pedro le pregunta, ¿qué de este? ¿Qué de este? Y él dice, si yo quiero que él quede hasta que venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa a ti? Esto es lo que le dice. O sea, tú ocúpate de lo que yo te diga y no te ocupes con los demás. Bueno, se corrió la voz por esto que dijo a Pedro entre los discípulos, que ese discípulo no moriría. Pero no, lo único que le dijo es que de este, cuando le dijo que él quedaría hasta mi venida. Y es precioso porque quedaría hasta mi venida, lo que realmente supone que él escribió acerca de la parousia en el Apocalipsis y en las 3 epístolas de Juan. Ah, Él habló de la venida, él quede. Y se sabe que el último libro de las Escrituras escrito es el Evangelio de Juan. No es el Apocalipsis, es el Evangelio de Juan. Por tanto, sabemos que él era, y además se llama el anciano en la 3ª epístola. Los demás, por lo que yo he sabido, es que ciertamente los discípulos fueron todos asesinados con martirio y que entregaron sus cuerpos como lo entregó Pablo. Es decir, deseosos sin ningún problema y Dios estando con ellos. Ahora, si todo esto que se cuenta en la tradición también se cuenta que Pedro está enterrado en la Basílica de Roma, lo cual es totalmente falso.
Totalmente falso. Lo que sí que hay ahí en la Basílica de Roma y se encontró es ciertamente un montón de cuerpos martirizados de los que fueron perseguidos con Nerón. Es decir, o sea, ahí cuando Nerón incendia Roma, Roma se volvió, en fin, en revuelta contra él, y él echó la culpa a los cristianos. De ahí es la persecución que sufrieron todos. Ahí es cuando le dice Pablo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo y de mí, prisionero suyo. Porque igual que todos los demás con esa gran persecución, pues muchos se volvieron para atrás, simplemente para huir a esa persecución. De todas formas, en esa persecución sí que hubo el martirio de los discípulos, es verdad, quitando Juan, que él mismo se llama el anciano, ¿okay? En la tercera epístola de Juan, es así como se denomina, porque él llega mismo a edad avanzadísima, y los otros no sé con qué edad murieron. Pero bueno, todo eso tiene que ver con las señales que le piden los discípulos al fin. Cuando Jesucristo le dice aún no es el fin, se darían todas esas cosas, como se dieron en el año 70, que fue cuando Tito, el emperador Tito, puso a fuego la ciudad de Jerusalén, destruye totalmente Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén, son todos esparcidos los judíos, y ahí hay una persecución terrible contra todos ellos por causa de este incendio de Roma, al cual Nerón echó las culpas en los cristianos, en sí mismo. Ahora, ¿qué hay de todo esto? ¿Cómo murió cada uno de ellos? Hay documentos ciertamente que hablan acerca de lo que sucedió. Porque hay varias cartas. Hay un tal Clemente que se llama, hay un tal Clemente que Charles Wells y Stuart Allen tienen dudas, no saben si es el tal Clemente que también sale en las epístolas de Pablo y que sería uno de los que después quedó. Es decir, hay varias epístolas posteriores a las escrituras en que hay un grupo de personas, hay un grupo de gente creyente y que hablan de Pablo y que hablan de Pedro y que hablan de lo que sucedió y son cartas. Y curiosamente en esas cartas ya se había perdido totalmente el gran secreto. Totalmente el gran secreto. Se ve que todos estos creyentes posteriores a esa persecución ya habían perdido totalmente el gran secreto. Es impresionante. Acá yo tengo hay un link que yo les había mandado, Liliana, ¿te acuerdas? De una concordancia súper completa. Busqué el versículo que Charo estamos en cuestión, que es Juan 21:18, ¿verdad, Charo? Y acá lo que explica, pues voy a dar la explicación que dice acá. Dice, el versículo dice: de cierto te digo, que eso es según esta concordancia, dice que es amén, amén. Esta introducción solo la usa Juan y siempre introduce una verdad importante, dice la explicación. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Entonces acá dice que esta es una profecía sobre la muerte de Pedro por crucifixión. Dice, cuando Jesús le ordenó a Pedro, sígueme, significaba literalmente seguir a Jesús hasta la muerte. La tradición, entre paréntesis, dice Eusebio, afirma que Pedro fue finalmente condenado a muerte, crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor. Si regresas al Señor, renuevas tu compromiso y recibes una nueva comisión. Debes comprender que esta es una decisión seria. A Pedro se le dice que la obediencia a Jesús tiene un precio.
Dios, bueno, esta ya es otra cosa ahí. Y dice, cuando dice te llevaré a donde no quieres ir, que es entre paréntesis telo, dice, esto no debe interpretarse como una implicación de la renuncia de Pedro a morir, sino como la repulsión natural que cualquiera sentiría ante una muerte cruel, especialmente una crucifixión agonizante. Si supieras que ibas a ser crucificado, ¿cómo afectaría eso tus acciones? Bueno, acá hay unas cosas que no. Y dice, también Pedro estaba concentrado y durante las siguientes 3 décadas sirvió fielmente al Señor que amaba, apacentando las ovejas. Parte de ese alimento incluía 2 epístolas con exhortaciones como, dice acá, si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Asegúrense de que ninguno de vosotros padezca como asesino, ladrón, malhechor, entremetido, pero si algo sufre como cristiano, justo lo que le sucedería a Pedro, no debe avergonzarse. Y acá hay un paréntesis que dice que qué contraste con cuando negó a Jesús 3 veces, sino que debe glorificar a Dios de este nombre. Bueno, esto está en Juan 21:19, 1 de Pedro 4:15. Hay como unas notas, ¿sí? Pero MacArthur, según comenta acá, dice, la profecía de Jesús sobre el martirio de Pedro subraya la verdad de que el compromiso con él puede requerir pagar el precio máximo, refiriéndose a Pedro. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, les había dicho Jesús a los discípulos cuando los comisionó. Luego advirtió, el que haya hallado su vida la perderá y el que haya perdido su vida por causa de mí la hallará. O sea, son como las explicaciones que tiene esta concordancia. No Sí, hay... hay otro versículo que me estoy acordando ahora, que es no os extrañe la prueba de fuego que os ha sobrevenido. Lo dice también en la epístola de Pedro, porque ya lo sabíamos. Es decir, todo esto tuvo que tener una información anterior de todo lo que estaría ahí a ocurrir. Y ahora me estoy acordando de algo terrible, que lo he visto además en un documental sobre Roma, ciertamente. En esta altura se llamaban, cuando dice, vosotros sois la palabra profética más cierta y segura, la cual es como una antorcha que brilla en lugar oscuro, tiene una connotación literal a cómo morían esos cristianos que eran colgados de un poste en las calles de Roma, se les juntaba brea y se les incendiaba para dar luz por la noche. Sí, sí, sí. Esto es Imagínate. cierto. Esa fue la introducción que hizo Stuart Allen en segunda de Timoteo. Uf, yo decía que estábamos hablando, yo decía, Dios mío, qué cosa tan terrible. Yo lo he visto hace muy poco tiempo en un documental. Para que les diera luz, o sea, yo decía, de Roma, sí, o sea, Sí. lo que se cuenta acerca de las bestias, los tigres y los leones que había en los circos romanos y que echaban a los cristianos es cierto. Eso todo hizo parte de esa persecución impresionante con todos ellos. El propio Pablo sabía que le iban a... No sé si sería cortarle la cabeza. El Pablo, por ser ciudadano romano, tenía derecho a una muerte digna. Digna, quiero decir que no pasase por esos crucifixiones. La crucifixión no era posible a un ciudadano romano. Tenía que ser a un malhechor de fuera. Pero yo no sé, o sea, gracias a Dios no vivimos en esa época. Y sin embargo, lo que sí que es verdad es que padecemos en la misma. Es que la reflexión a mí me lleva a que, a ver, ¿quién es capaz en esa época, estando como estaban de perseguidos, precisamente la noche de que Pedro niega 3 veces a Jesús, ¿quién es capaz de mantener el tipo? O sea, yo es que te prometo que habría hecho lo mismo. O sea, ¿sabes? O sea, por salvar el pellejo, porque es que es humano.
A la hora de la verdad Tal nos cual el creemos muy pellejo. no sé qué, pero a la hora de la verdad, uy, perdón, pero pues te escondes por lo menos. Entonces, claro, esta muerte de ponerse porque no se sentía digno, cabeza, que él lo pide al parecer, Pedro, pues es como algo que me toca mucho, la verdad, pero es una reflexión y no sabía cuán rigor bíblico, como decíamos, tenía esto, pero al parecer todo el mundo habla de ello, ¿eh? Que sí parece que, bueno, pues, bueno, todo el mundo, los eruditos, ¿no? Me refiero. Y Sí, quería pero saber un poco de esto. estos otros correos también que ha enviado Juan, que me han parecido también maravillosos, además que es como una persona fácilmente podría introducirse a iniciar a conocer la palabra, conocer a Dios, que es algo bellísimo. Y otra de las cosas que me ha encantado allí, que dice Charwell, si es tu Arale, porque creo que eso lo escribieron los dos, o bueno, algo así, es que cuando Dios guarda silencio, guarda silencio. O sea, hay silencio. Y nosotros pues igual, ¿no? Porque a veces nosotros, por nosotros mismos, queremos, no. Y verdaderamente Dios, además, con muchos silencios que Él ha tenido tantas veces en nuestras vidas, y Dios después nos ha respondido, porque nosotros mismos nos hemos dicho, lo hemos compartido, uy, no, esto era algo que yo guardé silencio y simplemente Dios me mostró, el versículo cayó, todo esto. Pero sí, lo que tú dices, Charo, es verdad, ¿no? Ahorita estamos en un tiempo, sí, diferente, obviamente, no son esas circunstancias tan patéticas. Y pues de alguna manera también deberíamos ser agradecidos, ¿no? Porque es por gracia que tenemos todo esto. Y por esa multiforme sabiduría de Dios con cada uno de nosotros. Entonces, ahorita nosotros, con esa libertad que tenemos, como les decía anteriormente, que nos sentimos tan tranquilos, porque es así, sentados allí en ese, me acuerdo tanto cuando Juan explicó, es que cuando uno se sienta en ese mueble, en ese diván así, todo mullidito y cuando uno está caminando tanto y está cansado y ¡prum! Se sienta allí, que descanso, así, ¿no? No quiere decir que nos quedemos ahí sentados, pero es ese reposo que llegamos nosotros a tener con el Padre. Y después, cómo empieza Él amorosamente a darnos, a darnos. Y lo otro, como yo le decía a Juan y a ti de pronto, Chávez, la disciplina además. ¿Cómo nos disciplina Él de esa forma también, tan amorosa? Y eso es maravilloso, porque así lo hace un padre con un hijo. Y por eso es que nosotros eso también debemos conocerlo, ¿no? De parte del Padre, que llega esa disciplina. Y es ahí donde nosotros estamos firmes, al fin y al cabo es para la gloria de Él, para la gloria de Dios, así como hemos visto a través de estos evangelios, como nuestro Señor Jesucristo era tan maravillosamente, solo para la gloria de Dios. Y eso para mí, hoy cuando yo lo leía, yo decía, Dios mío, qué grandeza, de verdad, porque de pronto sí, de hecho yo hice hasta un audio sobre doxología, o sea, sobre la gloria de Dios y todo eso, y lo hice y me pareció espectacular, pero no lo había visto con esa profundidad como lo vi hoy en este escrito de Mackintosh, que fue, no, o sea, para la gloria de Dios, o sea, fue una cosa espectacular. Hay antes de acabar el otro tema que estábamos viendo, hay un documento que yo traduje, creo que son unas 40, 50 páginas, que se llama Los antecedentes de la cristiandad y que tiene que ver con efectivamente qué ocurrió después de terminar las escrituras, después de acabar el gran secreto, después de Pablo entregar su vida, después de Pedro y estos apóstoles. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que ocurre? Y entonces, ciertamente no desaparece todo así de un momento para otro. Es verdad que fueron dispersos,
como sucede también, ya había sucedido en el tiempo de Daniel, o sea, Nabucodonosor, cuando entra el tiempo de los gentiles, que es como los llama Dios, que va a terminar solo con la venida de Cristo, estamos en el tiempo de los gentiles, pero ese documento, los antecedentes de la cristiandad, tiene efectivamente cómo se organizaban las iglesias en el primer siglo, después de acabar todas las escrituras, quién hay por ahí, este tal Clemente, hay uno que es Eusebio, ahora me estoy acordando, que tiene varias cartas y varias epístolas que dirige a varias iglesias, donde se está refiriendo de Pedro, donde se está refiriendo de Pablo, pero que me acuerdo perfectamente que lo que está escrito en 2 de Timoteo es todos me han abandonado, es que ciertamente solo un pequeño remanente es que se mantuvo firmes en ese gran secreto y es curioso cómo Dios lo permite. O sea, para mí todo está bajo el control de Dios y todo es para su Exacto. gloria. Absolutamente todo. Y el mismo poder que tenía ese gran secreto lo tiene hoy en día. Otra cosa que hablamos es desde el primer día, qué bonito, y hablamos eso también ayer, es como el ciego de nacimiento. O sea, el ciego de nacimiento es para mí de los relatos más eficaces en cuanto a cómo te salen de las palabras cosas mucho más sublimes que todos los teólogos y todos los estudios que podamos hacer. Las cosas que él respondía con una sencillez maravillosa. ¿Cómo nos ha llegado a nosotros el gran secreto? Realmente. Es como el ciego, no lo sabemos. Lo que sabemos es que antes éramos ciegos y ahora vemos. Así mismo, nuestro Dios es poderoso para hacer todas esas cosas en el individuo que se vuelva para Él, y ese gran secreto tiene hoy el mismo poder de resurrección que ahí está en Efesios. Y es cierto, o sea, todo esto de la disciplina es lo que trae él consigo, porque como también decía el audio de hoy, podemos estudiar, podemos predicar, podemos hacer cantidad de cosas y no estar haciendo otra cosa que satisfacernos a nosotros mismos. Cuando lo hacemos por nosotros propios, y es un círculo vicioso. Sin embargo, yo creo que a medida que esto sucede, que nuestro Dios se va engrandeciendo en nosotros, porque se va engrandeciendo Él, no comprendiéndolo ni mucho menos, pero sí que va en aumento también nuestra anulación. Yo esto es lo que veo, qué bonito es, y Padre, totalmente no quiero ver nada. Y lo que veo de mí no es más que un testimonio fiel de todo lo que tú me dices en tu palabra, que cuando yo soy más débil, entonces es cuando soy más fuerte. ¿Por qué? Porque es cuando entonces damos lugar que este Cristo esté en esa comunión y que es ciertamente lo que se llama la disciplina que Él trae. No la que ponemos nosotros, sino la que Él trae en nosotros. Porque, como le dijo Pedro, o sea, cuando él dice, si no coméis mi carne, no bebéis mi sangre, no podéis ser mis discípulos. Y escuchando esto, la mayor parte de los discípulos ya no andaban con él. Así mismo, no es fácil a ningún creyente ser sustituido. O sea, la mayor parte escoge el camino de Caín, el camino de la imaginación, lo que él se imagina que puede entregarle a Dios de mejor. Y ciertamente eso patea el sacrificio de nuestro Dios. Patea el único sacrificio válido para Él. No hay otro, Él no se mueve. Es impresionante, él no se mueve y Él permite que la gente le haga y le entregue y le diga y crea que puede limpiar este mundo oscuro, que puede quitar el pecado. Lo que pasa es que a veces, para el mismo creyente, para el mismo cuerpo, a veces es difícil reconocer eso. Porque a mí me encanta Mackintosh porque él dice la verdad así, o sea, nosotros no hay nada y él dice,
pero por ejemplo, al momento, por ejemplo, cuando Sara compartió esta enseñanza esa vez que, pues, no sé, no, para algunos como que no cayó muy bien, bueno, en fin, pero pues es que es así, es eso, esa es la verdad, o sea, así es como lo dice el Padre. En nosotros no hay nada, absolutamente nada bueno, No. nada en absoluto, Y pero no se debe, y no se debe olvidar, no se debe olvidar. no se debe Acuérdate de lo olvidar que eras en otro tiempo. y O es sea, difícil, es continuo en nosotros. Acuérdate sí, de lo que eras en otro tiempo. Y es precioso, porque esto es una forma enorme de ser agradecido naturalmente. y Y de cambiar el chip también ha sido difícil para muchas personas porque pues era lo contrario lo que nos decían, ¿no? totalmente, Eh, Era totalmente lo contrario. ser fuerte, bueno, ya ni me acuerdo qué era lo que tanto nos decían a nosotros, entonces es cambiar ese chip para muchas personas es difícil porque siempre querrán hacer algo por su propio, por sí propio, pero realmente cuando nosotros ya nos damos, nos dejamos ahí totalmente, uy, no, es Sí, una es que maravilla. la gente no se puede creer el descanso que hay en anularse a sí mismo. Pero fíjate, es librarnos de nosotros propios es la mayor liberación que hay. Es la Exacto. mayor que hay. Y no hay entonces ahora ya ningún problema cuando, te sientes apático, te sientes cansado, te sientes que no viene, que esto no... todas estas cosas ya vemos y las distinguimos. Hace como una espada, la espada. Mira, esto es todo lo que tú eras anteriormente, ¿no? Porque el que está sosegado en su sitio y aquí tranquilo, este es Cristo, este es el Cristo que tienes dentro. Así es. Y que no te hace nada de euforias ni de cosas como lo que nos enseñaban. Fíjate, había que tomar la clase fundamental, luego la intermedia, luego la avanzada, y luego Ujú. hacer 4 años del curso del cuerpo de adiestramiento. Y se coge la palabra del cuerpo, solo aquellos es que era el cuerpo. Estos son, y éramos niños espirituales, ¿no? Y teníamos que depender y no podíamos. Por favor, ¿cuántos intermediarios, cuántas cosas tontas? No, no. El ciego fue y le dio igual que lo expulsasen de la sinagoga. Y es verdad que ser expulso en ese tiempo de la sinagoga era una cosa horrorosa porque no podías comprar ni vender. Y eras totalmente, si tú andases por un sitio y habías sido expulso de la sinagoga, la gente se apartaba de ti. Eras un inmundo, eras... Pero a él no se importó. Lo echaron de la sinagoga y ahí estaba. Luego Jesucristo lo encontró y le pregunta, ¿crees tú en...? Y él dice quién es, Señor, para que crea en él, ¿no? Lo estás viendo. Y le adoró. Es precioso lo que él se llevó. Es exactamente igual. Nosotros estábamos ciegos y ahora vemos. Y vemos porque se han abierto en nosotros unos sentidos espirituales que no tienen nada que ver con lo que imaginábamos, sino que es mucho más pacífico, mucho más amable, mucho más elegante, mucho más suave. Y esto sí que es cierto que somos así, la luz del mundo cría un impacto. La gente no lo entenderá, la gente no lo comprenderá, pero nos ve que hay algo, o sea, sin duda ninguna, ¿no? Y Sí, corresponde, vosotros sois la así. luz. Sí, hay una, de lo que estabas hablando de la disciplina, pero la disciplina sencillamente es que nos quita la distracción. Nos Es quita. eso, quita de la distracción y nos ordena o nos equilibra, nos equilibra. Básicamente es eso, ese Cristo nos equilibra. Esa es la tal disciplina, no tiene nada que ver con lo que pongamos nosotros. Y Sí, por otro lado, también, pues son dos cosas, ¿no? O sea, de lo que tú hablabas, Juan. Una es el quitarme a mí mismo y la otra es quitar los deseos hacia afuera. Y cuando hablaba Sandra, mi hermana, que a las personas o a nosotros mismos se nos ha dificultado, que se nos dificultaba o se nos dificulta, es sencillo de resolver, no es gravoso,
porque lo sencillo de resolver es que no hemos entendido, o hasta ahora, o bueno, no sé, cada cual tiene una relación individual, pero es sencillamente, es matemática. O sea, nosotros sabemos que la escritura, la palabra es viva y eficaz, como lo dice el versículo, eso está en hebreo, ¿cierto? ¿En dónde es? La espada, ¿cierto? Que la palabra es viva y eficaz y más cortante, y que es nuestra savia, nuestro alimento. Pero si no nos alimentamos a diario, si a diario no lo hacemos, pues sencillamente, ¿quién va a ganar? Va a ganar el uno mismo, va a ganar nuestro propio control y nuestros deseos son los que ganan. Entonces, eso es lo que no permite que Dios obre a través de la fe de Cristo y se nos hagan las cosas mucho más sencillas. Entonces, cuando permitimos a Dios en su actuar con esto que estamos haciendo de alimentarnos de la escritura, de cuál manera nos ha dado Dios, porque hay varias formas, está el estar en silencio, la oración, ir a la escritura, hablar entre los hermanos, yo no sé cuántas más formas Dios nos pone para que nosotros alimentemos, nos enfoquemos, esa es la disciplina, no de mi parte, sino de la fe que tiene Cristo para que esto se haya, se crea, porque la creencia ya lo hemos visto que viene de la fe de Cristo, o sea, de lo que Dios mismo ha puesto en nosotros. Y de esa forma se cae completamente el uno mismo, se cae mi control, se cae mi deseo hacia afuera, que si lo ponemos en cosas ya más de la vida cotidiana, pues uno tiene que decidir. Si yo ya tengo una provisión de Dios, pues yo para qué voy a buscar más si mi mente se va a ocupar aún más de esas cosas y no voy a ocuparme con las cosas que Dios me ha dado para comprobar su voluntad, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde está el tal balance. El tal balance es sencillamente que el mismo espíritu nos quita la distracción de uno mismo, de nuestro control y del deseo de tener, del deseo de hacer, porque la mente se vuelve en hacer, como Marta, en hacer un proyecto, en hacer más cosas acá, en hacer esto acá, hacer, y se le va uno todo el día haciendo hacia afuera, ¿sí? O, como lo explica Bullinger muy bien en La Gran Nube de Testigos, ¿no? El hacer, el hacer, el hacer. Pero Es eso. esa disciplina que habla su merced, o como decíamos, ese esforzarse, que está mal interpretado pues normalmente, eso viene en la nueva creación. O sea, eso es por Cristo. No es porque yo tengo que disciplinarme o yo debo esforzarme. Eso viene en esa nueva creación. Eso es lo que estaba diciendo, pero es que la palabra disciplina sencillamente es quitar la distracción, que eso es lo que hace Cristo. Él quita la distracción, Él lo hace, lo quita. Esa es la tal disciplina, es simplemente enfocarse. Básicamente yo pienso que el vocabulario es el mismo, es decir, disciplina de la carne o disciplina del espíritu, esfuerzo de la carne o esfuerzo del espíritu, el buscar la paz por la carne o el buscar la paz por el espíritu. O sea, el espíritu trae las mismas, el mismo vocablo, las mismas palabras, pero todo esto se centra la diferencia es que todo esto se centra en Cristo. Uh-huh. Mientras que nosotros pensando que hay algo bueno en la carne, entonces voy a disciplinarme. Y ciertamente existe esa disciplina, pero no es lo mismo. Existe una fe nuestra, voy a creer más, hay una fe de Cristo. Hay un esfuerzo en la carne, hay un esfuerzo en el espíritu. La única cuestión es que todas estas palabras que son iguales en los dos campos o provienen de ti o entonces provienen del tal Cristo dentro de ti. Y lo que es hermoso es entonces ver es que todo esto es tan perfecto, tan natural, tan espontáneo,
que ciertamente lo que está haciendo siempre es limpiándote los pies, quitándote todo lo que no es tuyo, porque eso lo necesitamos, y Él nos hace reconocer ciertamente todo lo que es de la carne y todo lo que es de este nuevo hombre. Ahí vemos todo. ¿Por qué? Porque fíjate, es como el que encuentra el tesoro es Cristo. Y ahora abrimos el tesoro y vamos tirando sus joyas dentro de nosotros, lo cual es algo maravilloso. Por eso el que encuentra este tesoro en un campo lo vende todo, que es venderse a sí mismo, anularse a sí mismo, compra aquel campo y ya no se dedica a otra cosa. Y ahí ciertamente ¿le puedo yo llamar disciplina mía a querer mantener la presencia de Dios? No, lo trae naturalmente Cristo. Es tan delicioso. Hay Y que él nos lo va, gozo. y él nos lo va mostrando, pero él, o sea, Sí. él mismo, que llega un momento en que uno ya no lo ve ni como disciplina, ni como esfuerzo, ni como nada, sino que No lo ve nada, no, es no. algo muy natural. O el que está natural, siendo utilizado por Dios ni sabes, ni se da cuenta de que está siendo a ser utilizado. O sea, su gozo interior en Cristo es de tal orden. Y lo más hermoso es que antiguamente, como no teníamos procurábamos esta paz, procurábamos esta prosperidad nuestra del alma. Ya no me refiero solo a económica, sino a una cantidad de cosas que pensábamos que se tenían que dar en nuestras vidas y que, nos sentíamos miserables porque nunca llegábamos, nunca, siempre nos veíamos en falta. Ahora, viéndonos totalmente en falta, reposamos muchísimo más. Y nos damos cuenta que esto es lo que Dios nos dice que es la carne, y que dice, ni tan siquiera hay que olvidarse, porque está continuamente, todos sabemos cómo nos engaña el corazón, pero hoy esto ya no es ningún problema. Es precioso llevarlo a la cruz, el tal efecto de la cruz, el tal efecto de limpiar continuamente los pies, y esto es algo, como vuelvo a decir, es una salud mental impresionante. Sí. Increíble, porque no hay temor, no hay angustias, no hay ya el pelearme conmigo mismo, que eso es otra de las cosas que hacíamos en esa tal disciplina de la carne. Golpeo mi cuerpo, como decía Pablo, pero no golpeo al aire. Ahora, y nosotros decíamos, también tengo que golpear. Si nosotros no salimos de Cristo, el mismo vocabulario va a existir en la carne y ya no tiene nada que ver con lo que Dios nos dice de que sois una nueva creación. Así es. O sea que nosotros en esta nueva creación es cierto que vamos a ver cantidad de términos que también se empleaban en la carne, pero espirituales. Y ese espíritu es vida y es paz. Así es. Por eso dice, gobierne la paz de Dios en vuestros corazones. Si no gobierna, pase lo que pase, sea cual sea tu circunstancia, si no gobierna, es porque ciertamente, tiene que haber una limpieza de los pies, porque hay una mezcla. Y dice Dios además que esta es enemiga de esta. Este se quiere sobreponer. Tenemos en nosotros esa tendencia de querer aportar algo a esta. Esta no se deja. Esta también está por encima y no se deja. Esto es precioso, porque por eso es que pide siempre Pablo que una de las oraciones que también es diaria es: Padre, danos más luz. Ilumina mi entendimiento en estas cosas, porque esto es la tal espada del Espíritu que divide y lo hace automáticamente, no es otra cosa. Es ciertamente, nosotros reposamos, somos incapaces, hazlo tú todo en nosotros. Por eso dices, Cristo todo en todos, todo en todos. Y Él es así, eso es la vida suya, viviendo por nosotros. Ya no vivimos más nosotros si queremos.
Sí. Y vernos libres de nosotros mismos es la mayor liberación que hay. Es precioso, es genial. No perdemos otra cosa hermosa, no perdemos nuestra identidad. Cada uno tiene y guarda esta identidad preciosa ante nuestro Padre. Ujú. Esto es maravilloso también. Pero todo esto es espiritual, todo esto es... No tenemos palabras para explicarlo, tiene que ser Dios a cada uno, ciertamente. Ahora ya no es un conflicto, que estemos despistados, que estemos... No, porque sabemos, lo vemos, o sea, estamos en esa ya cuestión. Sin embargo, cuando lo pretendíamos, ¡pum!, la mente se largaba por un lado y ahí batallábamos y ahí... Oh, no, yo tengo que mantener firme, pero ¿qué hago? Repito la palabra como la mosca en el cristal queriendo salir y en todas las situaciones somos más que... No es, eso no puede ser, eso no puede ser. Antes de eso está el tal silencio en la presencia de nuestro Dios. Antes de eso aguarda el quieto y reposado, porque yo soy el que lo hace. Y lo hace, es que lo hace. Es lo más hermoso y lo ha hecho siempre. Ujú. Lo ha hecho siempre. Ujú. Lástima no caer en eso. Siempre he dicho, ¿no? Muchas veces en ese tiempo, Dios algunas veces me vivificaba, me quitaba todo y me daba un fresco, un aire fresco. Yo sabía que había sido Él a limpiarme de todo, ¿no? Pero en vez de mantenerme ahí tranquilo, yo siempre pensaba, algo de bueno he hecho yo para que Dios me haya bendecido así. Entonces voy a redoblar mi esfuerzo. Y se escapaba como el agua entre las manos. Ya me veía frustrado y ya no funciona. Ya. Era horroroso. Eso es impresionante, pero es así y es bueno verlo. De manera que ahora me da igual todo lo que me diga mi carne. Sé que en el Espíritu me está limpiando, me está perfeccionando, está llevando su obra a cabo, Él es fiel y además por experiencia personal lo disfrutamos, lo disfrutamos. Ujú. De tal forma que claro que no queremos salirnos de aquí, eso es... No, ya no hay sitio ninguno. ¿Cuál es? Como le dijo Pedro, a quien los discípulos ya no andaban con él y los discípulos, lo mismo los 12 se rascaban la cabeza. Dura palabra es esta. ¿Quién va a recibirla? ¿Y queréis ir vosotros también? Y se largaron. Le dice a los 12, no solo a los discípulos que andaban con él fielmente y que se largaron, sino a los Ujú. propios 12. Y Pedro entonces es cuando le dice, ¿y a dónde vamos? Todo nuestro Dios no se inmuta, Él quiere lo mejor para las personas, pero no se inmuta si alguno quiere tomar su senda. No hay ningún problema. La salvación ya está lograda. O sea que es como el hijo pródigo, tú tienes toda la libertad del mundo para gastarte los bienes que te ha dado nuestro Dios con tu vida y gastarlo donde quiera. Aunque te comas las algarrobas de los cerdos, como nos las comemos ahí fuera. Es así mismo, vamos a comerlas. Y algunos, cuando ya estén hechos polvo, perdón, con lo bien que estaba yo a la sombra de mi padre, y cuántos siervos hay que comen todos los días, voy a volverme para él, ¿no? Y ahí él se te echa al cuello y te pone el anillo y te calza y está deseoso. Pero él no se mueve, ¿no? Es verdad, nuestro Dios no se mueve y es como tú dices que Eso. entonces aparece el tal fiel de la balanza. Pues ahí aparece el tal fiel que también no es nuestro. Nosotros quisiésemos tener la justicia del fiel de la balanza y todo equilibrado en nuestras vidas, ¡pum! Rápidamente nos desequilibramos. Pero este Cristo trae un fiel. Y Ujú. entonces llegamos realmente a manifestar ese equilibrio de Cristo en nosotros. Así es.
Y otra Eso vez vuelvo a repetir, ahí no hay otra cosa sino paz, consuelo, es que alabanza, adoración a Dios. Padre, qué gran peso nos has quitado. Nos has quitado. No nos vas a quitar, sino ya nos has quitado de nosotros mismos. Además que lo primero que llega con esa nueva creación es la paz. O Es sea, la paz, y es eso la para paz. mí fue algo maravilloso porque Sí, es sí, así. sí. Nosotros no tenemos paz de ninguna manera, No, pero en esa nueva creación, uf, es maravilloso. maravilloso, solo sale agradecimiento, solo sale alabanza, para alabanza de la gloria de su gracia, que es el favor divino en nosotros. Es verdad, todo esto lo hace Él por su gracia y es riquísimo en misericordia. O sea, riquísimo conociendo ciertamente nuestra debilidad, conociendo nuestros fracasos, conociendo absolutamente todo, cómo nos desviamos. Sabe de nuestros pecados que todavía están en nuestro ser y que es así. Pero ya no nos molesta, ya ciertamente no los cargamos, porque hemos visto que Él es poderoso para guardar su palabra en nosotros y enriquecernos. sí, Enriquecernos no es acumular. Otra vez, el enriquecimiento de Dios no tiene nada que ver con el enriquecimiento de la carne. Nos enriquece es que, continúa esta paz sobresaliendo en nosotros. Por eso, la paz que sobrepasa todo entendimiento. sí. Es que estaba mirando ahorita, Juan, la oración de Efesios 3 y quiero leer estos versículos que me encantan, que dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, lo que estás diciendo, ¿no? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, que eso es lo que se produce, ¿no? El amor es incalculable. Claro, Seáis claro. plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Fíjate que todo converge en el amor de Cristo, el amor, que es lo que hablaba mi hermana Sandra ahorita, cuando ella leía, hacía el audio, es eso, o sea, es que comienza a salir, es el amor de Dios, que es más grande, más alto, y Otra es vez volvemos. de Amor, también existe la palabra en la carne y sabemos que es una rosa llena de espinas. El amor de Dios tuvo que acuñar una nueva palabra que es ágape. Esa no se utiliza ni en la literatura griega ni en parte ninguna. Es una palabra nueva, ágape. correcto. O sea, para hacerte ver que nada tiene que ver con el amor. Pero, exacto, o sea, si no se entiende ciertamente que hubo una quiebra total y completa y que ya nada tiene que ver esta vida antigua, que aunque la cargues contigo, tiene que haber esa ruptura, ahora es Cristo. En Cristo van a salir todos esos términos que aquí había, pero espirituales. Y como tales, efectivos y llenos de vida. Así es. Y cuando vemos en las escrituras que hagáis esto, que hagáis lo otro, no tiene más que ser sino el resultado específico de tu vestido de Cristo, salen todas esas cosas. Ese tiene que ser el resultado. De ahí la tal santificación, sin la cual ninguno verá a nuestro Dios. Y la santificación es algo que los más religiosos es lo que quieren lograr. Y algunos se meten en un convento y allí no quieren ver a nadie porque piensan que esa es la manera. De tal forma son engañados. Ahora, santificación en Cristo es algo maravilloso. Santificación significa que Dios nos está quitando. Es separación. Esto es lo que está él haciendo. ¿Cómo vamos a separarnos nosotros por la carne? Eso es estúpido. No, es Él. Es Él. Cuando se lo permitimos, Él nos agarra y simplemente nos quita del mundo. Cada vez vemos más oscuro este mundo. Cada vez nos vemos más alejados de este mundo. Correcto. Y esto no es tu labor, sino la del Cristo en ti. Es que ciertamente vamos de camino al Padre. Y es un peregrinaje.
Llega un momento en que este que viene atrás siempre y hecho polvo, pero ya aquí abajo ya no le permitimos, y si quieres no le permites, se descoloque y quede solo el cuerpo espiritual fundido a su cabeza. Ujú. Es maravilloso. Es otro gran privilegio. Este cuerpo, la cabeza es Cristo. Nosotros somos sus miembros, ni tan siquiera somos nosotros los que nos movemos, sino la cabeza, la influencia de la cabeza es la que nos energiza, la que nos da esa Así, energía. Él haciendo en nosotros, sino nosotros hacia Él. O sea, creo que esas son cosas que no hay que olvidar nunca. Es eso, es Él haciendo hacia nosotros. Entonces, no, muy, muy maravilloso, maravilloso todo esto, Juan, que estamos empezando a... Este año, es que este año fue, para mí fue un año lleno de muchas revelaciones, No, cosas. es cierto. Si nosotros miramos para atrás, yo qué sé, yo creo que llevo en este momento ya 50 y tales años de cristiano, pero esto ha sido tan reciente todo, justo cuando hemos caído. Es cierto, o sea, aunque estuviese escrito en la palabra, pero creíamos antes a los dichos de los hombres y teníamos siempre intermediarios y hasta que Él ha sido clarísimo enseñándonos, gracias a Dios, o sea, a identificarnos con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su levantamiento, en su ascensión. Es Cristo el único mediador entre tú y Dios, nadie más. Entonces comenzamos a ver a los demás como instrumentos cuando Él quiera. Más nada, estamos muy agradecidos de esos instrumentos, pero nada más que instrumentos. Así Eso es. es. Y lo que Él quiso es que tú personalmente te conectases con la cabeza a sí mismo. Y luego la juntura divina de los demás miembros del cuerpo. Eso es Él que lo hace. Todo eso es Él que lo hace. Así es. Y te avisa que bien podrá llegar el momento en que estés tú sola con Él. Y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Es una bendición enorme que podamos reunirnos de esta manera. Pero eso es como Dios lo hace. No nos preocupamos en nada, sino que Él es el que lleva todas las cosas. Y cada vez más, lo que es más hermoso es verdad, es que cada vez nos vemos más limpios de los pies, que era lo peor que olía en nosotros. Cada vez nos vemos más limpitos y más... Queremos decirle como Pedro, no solo los pies, la cabeza, las manos, no, 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 no. Tú ya estás limpio todo. Lo único que necesitas es limpiar los polvos del pie que se te pegan aquí con el mundo en el que vives. Y esta es mi labor. Y hacerlo los unos con los otros. Es decir, recordaros estas cosas. Es Magnífico, magnífico. Bueno, yo creo que ya está bien, ya son las 11:50. Maravillosa reunión, me hacía mucha falta reunirme, Juan, con ustedes y con Charo, que nunca tengo la oportunidad, no tenemos la oportunidad casi de vernos. Gracias, Charo, es maravilloso. Bueno, Gracias a igual, vosotros. igual Gracias, cuando gracias. Dios lo tenga disponible, nos podemos reunir de nuevo. Sí, Y hace mucho tiempo. o los martes o los jueves, porque es cuando Charo puede, pero pues bueno, eso se lo dejamos a Dios para que él sea el que ponga todo a disposición. Y bueno, no sé, Charo, ¿tú quisieras hacer una oración? muy bien. Encantada. Un gran abrazo Pues, y buen tiempo para vosotras. Igualmente. Gracias, Juan. Charo va a orar, entonces, ¿vas a sí, cerrar? Sí, oramos. sí. Sí. Vale. Pues gracias, Padre Dios Santo, Todopoderoso y Eterno, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, Creador de todas las cosas, y a ti están sujetas todas las cosas, Padre. Tú sabes el principio desde el final, desde el principio, y gracias porque tú llevas, todo está bajo tu control, Padre. Tú llevas todas las cosas en tus manos y a ti te pertenecen, Padre. Y ahí es donde todo va a acabar y Padre, pues estamos listos para ello y entre tanto llévanos en las palmas de tus manos, Padre, cuidados, protegidos, defendidos de este mundo tan oscuro donde nosotros efectivamente algo de luz
por ti, por tu gracia y por tu gloria tenemos. Gracias te damos por todas estas grandezas, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, gracias. Amén. Nos vemos entonces Bueno. con un gran Chao, abrazo. gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Buen fin Gracias de a semana. vosotros. Ay, mucha pelota. Yo tengo que